Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez, les acompaño para hablar lo ocurrido en Argentina, porque el debate presidencial dejó en claro dos elementos para el análisis. ¿Quién está preparado para gobernar un país con difíciles circunstancias económicas y quién tiene de su lado una propuesta para involucionar a su nación? Más allá de las consideraciones ideológicas, la puesta en escena del debate también dio cuenta de cómo se miden las tendencias. Y como casi todos aseguran, el gran ganador de este debate sería Sergio Massa. En la práctica, las reacciones, las estadísticas dan cuenta de ello. Eso define ya el resultado electoral del 19 de noviembre del próximo domingo. Pues de esto queremos conversar con Charlie Pisoni, integrante de la agrupación Hijos. ¿Qué tal, Charlie? Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cuál es el balance que se hace en Argentina desde tu perspectiva de lo ocurrido el día de ayer? ¿Hasta dónde estas tendencias en la conversación digital dan cuenta de lo que acabo de mencionar? Sergio Massa como el gran ganador. Bueno, es evidente que todos los analistas hablan de un Sergio Massa ganador del debate, un Javier Milei que quedó reflejado que tiene poca expertise y poca experiencia política, que no conoce cuáles son los andamiajes del Estado, ante la pregunta de, por ejemplo, cuál es el sistema mediante el cual se mueven los expedientes internamente. Un Javier Milei con poca experiencia para poder asumir una presidencia de la nación, más allá de la discusión ideológica. Es una persona que no está preparada ni mentalmente, ni políticamente, ni tiene la capacidad para hacerlo. Con lo cual ayer quedó en evidencia eso, ¿no? Quedó en evidencia que Javier Milei es una persona que tiene ideas extravagantes, que puede tener ideas disruptivas para un sector de la población, pero que no es una persona que tiene la capacidad para gestionar un Estado, para llevarlo adelante, incluso hasta para tener relaciones comerciales, evidenciando en todo momento que las relaciones comerciales se daban entre privados y todos sabemos que las relaciones comerciales, las regulaciones, las establece un Estado con otro Estado, con lo cual, en definitiva, la pregunta que me hacías, creo que es evidente que hay un Sergio Massa ganador. Nosotros aquí en Argentina estamos muy esperanzados porque no solamente estamos hablando de una elección presidencial, se juega en la Argentina la democracia. El 10 de diciembre se están por cumplir 40 años de democracia ininterrumpidas en un país que estuvo signado por los golpes de Estado como es la Argentina, y nosotros no queremos volver a tener en la cabeza de la comandancia de Estado de nuestro país a un personaje que propone ideas que ya fracasaron, no solamente lo referido a la economía, sino también ideas que ya fracasaron referido, por ejemplo, al poder que le quieren entregar a las fuerzas militares y fuerzas de seguridad. Nosotros como organismo de derechos humanos estamos convencidos que el camino que debe tomar la Argentina es con Sergio Massa. Pero entonces, Charlie, frente a eso, una pregunta que siempre cabe es, ¿cómo llegó a ocupar el lugar de la final del balotaje un personaje como Milei? Porque lo que vimos ayer en el debate efectivamente da cuenta de un personaje no muy preparado, por el contrario, con algunas dificultades incluso para expresar su propia política, su propia visión. ¿Cómo se explica, digamos, para después avanzar en otros temas, cómo se explica que haya llegado a ese sitial, a esa final y a ese balotaje el señor Milei? Bueno, por un lado es una persona que ha estado durante los últimos 4 años muy presente en todos los medios de comunicación. Es decir, que ha habido un impulso eh, por atrás de Javier Milei de distintos sectores que querían imponer su figura, ¿no? Por otro lado, es evidente que él refleja un reclamo de la sociedad y que hay que tenerlo en cuenta y que hay que escucharlo. Hay mucha bronca de ciertos sectores de la sociedad con la clase política. Y entiendo yo que es una bronca que es una bronca que es válida porque en la Argentina hoy tenemos 40% de los compatriotas que no la pasan bien, ¿no? Entonces, es evidente que hay una bronca que tiene que ver
también con el macrismo, con lo que dejó el macrismo como país en la economía argentina, y él supo canalizar esa bronca, una bronca que quizás en otros momentos la supimos canalizar a través de las fuerzas nacionales y populares de nuestro país, hoy la supo canalizar Milei. Es evidente que atrás de esa bronca se esconde un proyecto de país que sin duda va a traer mucha más bronca, porque la vamos a pasar muy mal si gana Javier Milei en la Argentina. Va a gobernar para las pequeñas minorías que siempre ostentaron el poder en nuestro país. Con lo cual, lo que tratamos de desandar a lo largo de esta campaña, y creo que ayer quedó muy en evidencia, es que Javier Milei no tiene un plan para la Argentina, o sí, tiene un plan para unos pocos poderosos de la Argentina. Dolarizar, planes que ya fracasaron, liberar a los genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad. Son cuestiones que no estamos muchos de los argentinos y argentinas dispuestos a permitir. Creo que Javier Milei, de alguna manera, no sé si vos compartís, es esos dirigentes outsider, por llamarlo de alguna manera, de la política, que a través de sus discursos fervorosos pueden llegar a un sector de la sociedad e incluso a gobernar países. Ha sucedido con Trump en Estados Unidos, ha sucedido con Bolsonaro, este auge de las nuevas derechas o de la ultraderecha también sucede en Europa, con Meloni, con otros actores, y hoy estamos muy cerca de que suceda en la Argentina. Ojalá esta semana sirva también para reflexionar en torno a cuál es el país que queremos como sociedad. Si queremos que nos gobierne una persona que mentalmente no está capacitada, una persona que habla con un perro, él dijo que habla con su perro, con un mediador, o una persona que tiene una expertise en política, que ha gestionado, que ha demostrado que quiere gobernar para toda la sociedad, eso es lo que se define el domingo que viene en nuestro país. Ya, y siendo así, entonces efectivamente esa bronca también tenía responsabilidades, tenía direccionamientos de parte de la ciudadanía. Es decir, esa bronca también estaba dirigida al gobierno de Alberto Fernández y a su ministro de Economía, en este caso Sergio Massa. La pregunta en la lógica de la que estamos hablando es cómo se logra superar esa bronca a favor de Sergio Massa, considerando que incluso en buena parte de la opinión pública la responsabilidad fundamental caía sobre Sergio Massa. Bueno, creo que esa bronca Sergio Massa la va a saber canalizar cuando gobierne y pueda torcer un poco el rumbo de este barco en el que estamos inmersos en la Argentina, ¿no? Recordemos que la Argentina, el gobierno actual asumió con la deuda mayor que vamos a sufrir todos los argentinos y argentinas, el endeudamiento que produjo el gobierno de Mauricio Macri, que posteriormente vino la pandemia, un momento muy difícil para todo el mundo, pero que fue muy difícil remontar económicamente, después la guerra, ¿no? Rusia-Ucrania, lo que produjo en materia de economía, de crisis mundial, es decir, un momento muy difícil para cualquier gobierno, para cualquier oficialismo, con lo cual es evidente que puede haber bronca, pero yo creo que Sergio Massa está muy capacitado para poder canalizar esa bronca, para que de alguna manera esa bronca se transforme en felicidad, que es lo que hacemos todos los peronistas, militamos por la felicidad del pueblo, y yo creo que Sergio Massa está capacitado para hacerlo. Lo ha demostrado cuando ha ocupado distintos cargos de gestión, que tiene la fortaleza para hacerlo, y creo que esos sectores que todavía no están convencidos de a quién votar, están indecisos, hay mucha gente que piensa votar en blanco, creo que no es lo mismo, ¿no? No da lo mismo tener un personaje como Javier Milei gobernando nuestra Argentina, justamente en el momento en que se cumplen 40 años de democracia, una persona muy autoritaria, muy antidemocrática. En nuestro caso, a nosotros nos toca muy de cerca. Su vicepresidenta es hija de los que violaron a nuestras madres y las asesinaron y las desaparecieron. Pero el problema no es que sea hija, el problema es que está de acuerdo con lo que hizo su padre y su tío, que fueron genocidas durante la última dictadura. Vos sabés muy bien que aquí en Argentina tenemos un ícono en materia de memoria, verdad y justicia. Tenemos 1.200 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Eso no ha sucedido en ningún lugar del mundo. Javier Milei lo que propone es liberarlos, es que caminen entre nosotros. Y nosotros no estamos dispuestos a poner eso en juego y creemos que esta elección es crucial para la democracia. Ahora, frente a todo ese panorama, tal como están las cosas, ¿tú crees que efectivamente el quiebre que se produjo ya en la primera vuelta, previo a las PASO, o sea, posterior a las PASO, perdón, me corrijo, efectivamente encontró a una ciudadanía mejor informada,
más preparada para asumir lo que está reflejándose en las encuestas, por ejemplo, tomando en cuenta que una de las conclusiones que se ha tomado como relevantes es el susto que provoca Milei? Yo creo que sí, que es evidente que una de las primeras entrevistas que dio posterior a las elecciones generales, donde se lo ve muy desequilibrado mentalmente, hizo mucho eco en distintos sectores de la sociedad, porque realmente es una persona que necesita ayuda, o sea, es evidente que no está bien de su salud mental. Y una persona que no está bien de su salud mental no puede estar a cargo de gobernar un país, eso está clarísimo. Con lo cual, eso sumado a también a que distintos sectores que hoy son oposición a este gobierno han salido a apoyar a Sergio Massa. Eso también es importante porque eso interpela. Hablamos de los votantes del radicalismo que formaban parte de la coalición de Juntos por el Cambio que lidera Mauricio Macri, que perdieron, quedaron fuera del balotaje y que muchos de ellos han llamado a votar, a no votar a Milei, en principio, y algunos de ellos han llamado a votar a Sergio Massa. Creo que eso de alguna manera también ha interpelado a algunos sectores que están distanciados de nuestras ideas políticas ideológicamente, pero que saben que no pueden llegar a votar a Milei. Lo mismo ha sucedido con el Partido Socialista. Aquí el Partido Socialista es un partido que está muy cercano a las ideas del radicalismo y ha llamado a votar a Sergio Massa. Ha sucedido también con sectores de la izquierda trotskista de la Argentina, que mayormente siempre se posicionan en votar en blanco, que han llamado como Rubén Sobrero, uno de sus dirigentes, a votar a Sergio Massa. Entiendo que toda esa interpelación de distintos dirigentes que generalmente están distanciados del peronismo, distanciados del Movimiento Nacional Popular, ayudan a que muchos de sus votantes se pregunten cuál es la Argentina que queremos y ayuden también a que Sergio Massa se convierta, ojalá, en el próximo presidente de la Argentina. Hagamos la pausa, Charlie, para volver enseguida en la perspectiva de lo que puede pasar esta semana, del comportamiento, incluso además de la visión que puedan generarse en estos días también los actores que generan opinión en Argentina. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con Charlie Pisoni, integrante de la agrupación Hijas, a propósito de lo que ocurre en Argentina, que ya a pocos días prácticamente definirá su futuro político con un nuevo mandatario en esa nación. Charlie, siendo como están los personajes en su comportamiento electoral, ¿hasta dónde crees que efectivamente este distanciamiento entre Alberto Fernández y Sergio Massa contribuye a despejar las dudas de que se trate solamente de un continuismo? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder porque me siento parte de este movimiento nacional y popular y la verdad que a mí me produce también cierta decepción que este gobierno actual no haya podido de alguna manera tratar de resolver muchos de los problemas de los argentinos y las argentinas. Tengo una visión muy crítica de este gobierno al que he votado, al que he apoyado, y que realmente hoy creo que tiene un ministro de Economía que está tratando de hacer las cosas distintas a lo que venía haciendo el gobierno, y ese ministro de Economía es Sergio Massa. Estamos viendo una situación muy complicada porque aquí también hay inflación, aquí también suben los precios, pero así como suben los precios también suben los salarios, hay paritarias, y tenemos un candidato enfrente que propone que no haya más paritarias. ¿Qué significa esto? Que no pueda haber esa negociación entre los sindicatos, que aquí son muy fuertes, y las patronales o el Estado. Y aquí hay cosas que se definen muy fuertemente. Y creo que Sergio Massa ha demostrado en este tiempo quizás algunas decisiones que lo toman más distante del gobierno de Alberto Fernández, o de las decisiones de Alberto Fernández, y creo que él tiene una capacidad que es distinta a la del actual presidente. Eso es evidente, eso se ve, se palpa, que tiene otra forma de conducir, otra forma de gestionar, y creo que eso es lo que marca quizás una diferencia con el actual gobierno.
Ya, entonces, en cuanto a lo que ya se viene por delante, de ganar Sergio Massa, ¿qué cambia de la realidad argentina con respecto a la crisis que se ha vivido frente al tema de la deuda, por ejemplo? ¿Hasta dónde hay perspectivas y expectativas de que esta situación se mejore en el corto plazo? Porque no hay cómo esperar para más. Bueno, creo que es importante la decisión que ha tenido Sergio Massa de continuar fortaleciendo relaciones que son políticas, pero que también son comerciales, como Brasil y con China, dos decisiones que son fundamentales para reactivar nuestra economía y dos decisiones que Javier Milei no quiere continuar. Ha dicho públicamente que quiere cortar relaciones con China y Brasil por ser gobiernos comunistas. Creo que tiene una decisión más pragmática, Sergio Massa también de crear un gobierno de unidad nacional con sectores que quizás hoy no están dentro de nuestro movimiento y creo que esa es una de las formas también de poder salir de estos momentos. Creo que él tiene quizás esa voluntad de conformar una coalición de gobierno. Veremos cómo sale esa propuesta. Nosotros hemos tenido algunas coaliciones bueno, que a veces han salido bien, a veces han salido mal. Yo creo que hoy todos los argentinos y las argentinas nos tenemos que unir contra el fascismo. Y esa es la gran dicotomía que se disputa este domingo. Si estamos dispuestos a vivir en democracia o estamos dispuestos a vivir con un gobernante fascista similar al que tuvo Brasil con Bolsonaro, similar al que tuvo Estados Unidos con Trump. No queremos esto en nuestro país y creo que Sergio Massa representa todo lo contrario. Ojalá los argentinos y las argentinas estemos a la altura de la circunstancia y el 10 de diciembre, cuando se cumplan 40 años de democracia, estemos festejando en las calles y no lamentándonos de todos los retrocesos que pueden llegar a venir. Y precisamente de eso tenía dos preguntas a propósito de lo que mencionas, Charlie. Se van a cumplir 40 años del retorno a la democracia y algunos avances muy importantes que además han significado pedagogía política para otros países en América Latina provienen desde esa experiencia argentina. Es decir, es muy importante tener presente eso. ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Cuál es el saldo de estos 40 años de retorno a la democracia en cuestión de derechos humanos para los argentinos y las argentinas? Bueno, es una pregunta muy interesante. Creo que sí, que la Argentina ha sido vanguardia en materia de memoria, verdad, justicia, pero también el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández han ampliado derechos como el matrimonio igualitario, como la asignación universal por hijo, como la construcción de millares de escuelas. Creo que los derechos humanos los entendemos en su totalidad, ¿no? Y hoy entendemos que quizás una de las grandes deudas de la democracia, sin duda, es terminar con la pobreza, ¿no? Esa el corazón de una democracia, que no haya compatriotas que la estén pasando mal. En materia más relacionada a nuestra militancia cotidiana, nosotros todavía vemos que hay unas fuerzas de seguridad que no han sido democratizadas en su totalidad, unas fuerzas de seguridad que tienen que convivir más fuertemente con los ideales democráticos. Sigue habiendo en la Argentina torturas en las cárceles y en las comisarías por parte de los uniformados y entendemos que no es una de las formas de festejar estos 40 años de democracia. No queremos que la policía mate a personas por portación de rostro, es decir, por ser morocho, por tener una gorrita, una visera. Queremos vivir en un país donde se respete a las personas más allá del color de piel que tengan y esa es una de las grandes deudas, sin duda, de la democracia, la democratización de las fuerzas de seguridad en nuestro país. Y en cuanto a la institucionalidad de defensa de los derechos humanos, ¿cómo queda digamos, en este marco, en estos 40 años, cómo ha avanzado en ese tema? Porque no ha dejado de ocurrir algunos hechos violentos de violación de derechos humanos en estos 40 años. Más allá de que sean menores a los ocurridos durante la dictadura, evidentemente han ocurrido. ¿Hasta dónde la institucionalidad se ha fortalecido y hay elementos, instrumentos para la reparación y sobre todo para la prevención? Bueno, yo creo que la institución se ha fortalecido fuertemente, pero también creo que, bueno, vos sabés que hoy los gobiernos no necesitan, o los que manejan el poder en el mundo, no necesitan de las fuerzas militares para llegar al poder, como sucedió en América Latina con el Plan Cóndor, pero también con la Escuela de las Américas, donde muchos militares eran instruidos por integrantes del ejército estadounidense
y les enseñaban a torturar y les enseñaban las técnicas contrainsurgentes, y después muchos de esos militares fueron los que gobernaron antidemocráticamente en distintos países, como Pinochet, como Galtieri, como Banzer, que fueron torturadores, asesinos, genocidas, que pasaron por la Escuela de las Américas. Hoy Estados Unidos no necesita de las fuerzas militares. Hoy sabemos que muchos de los que integran este círculo rojo de poder en nuestro país como en otros pueden llegar al poder a través de las elecciones. Quedó demostrado con distintas experiencias de la derecha, pero también de la ultraderecha en muchos de los países latinos. Creo que sin duda hoy la mirada está puesta ahí, ¿no? En cómo desandar esa alianza que generan estos sectores de poder para que no puedan seguir generando en nuestro país cuestiones como las que se generaron en Brasil con el intento de golpe de Estado y el encarcelamiento de Lula, como la que sucedió en Bolivia, como el golpe de Estado a Evo, lo que vivió Rafael Correa en Ecuador, lo que vivió Cristina Fernández de Kirchner con la persecución ideológica, pero también con esos discursos de odio y negacionistas que hubo en la sociedad, que derivaron en que después una persona quisiera gatillarle en la cabeza. Con lo cual, la institucionalidad está fortalecida, pero siempre está la amenaza latente de esos que manejan el poder real, que esa alianza entre distintos sectores de la política, del poder judicial, de los medios de comunicación y medios empresarios, que de alguna manera también siguen intentando desestabilizar una democracia que sin duda es débil, que no es plena, pero que sin duda es el mejor sistema que tenemos para vivir. Una pregunta que es clave y no quiero dejar de hacerla, Charlie, tiene que ver con esa comparación que hizo Milei al tema de las Malvinas con un partido de fútbol que comparó a Thatcher con Mbappé. ¿Esto cómo llega a los argentinos? ¿Cómo se percibe? Incluso a mí el momento que lo dijo me dio escalofrío porque dije, o este señor está muy mal de la cabeza o quiere instaurar un régimen, un sistema en el que incluso los muertos argentinos sean considerados culpables de lo ocurrido en las Malvinas. Mira, te respondo a tu pregunta con que creo que tenés que las dos opciones que das son reales. Una es que esta persona está muy mal de la cabeza y la otra es que esta persona no puede tener como ídolo, como líder, a una mujer que más allá de sus ideas, es una mujer que asesinó a 300 compatriotas de manera cruenta y por fuera de todos digamos, lo que se dice el mapa de la guerra, ¿no? El estado de guerra que se conforma en torno a ella. Ustedes saben la existencia de un submarino que estaba fuera del círculo, no me sale el nombre hoy, la tropa, el lugar de operaciones, digamos, y que, bueno, fueron embestidos con proyectiles, y esos 300 soldados de Malvinas, que es la misma cantidad que murieron en la guerra incluso, ella está considerada como un delito de guerra este hecho. Entonces, creo que ningún líder político puede tener como ídolo a una persona como Margaret Thatcher. Y creo que es una ofensa para todos los argentinos y las argentinas que seguimos luchando por la soberanía de nuestras Islas Malvinas, que un candidato a presidente defienda a esa mujer que mató a cientos de argentinos y de argentinas que fueron a defender nuestra patria. Creo que es inadmisible para nuestra sociedad que Javier Milei ofenda a los familiares de los caídos en la guerra de Malvinas. Gracias, Charlie. Muy importante, muy interesante además y fascinante para el análisis político lo que está ocurriendo en Argentina, que ojalá redunde también en una misma preocupación y en una misma reflexión para el resto de América Latina. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias Telesur por siempre ser un medio que miramos y que escuchamos y que combate la desinformación de quienes manejan la información en el mundo. Así es. Gracias, Charlie Pisoni, integrante de la agrupación Hijos, a propósito de lo ocurrido en el debate presidencial del día de ayer en Argentina y también en la perspectiva de lo que acabamos de reflexionar, que tiene que ver con los 40 años de retorno a la democracia en Argentina y que además ha significado una gran lucha, una larga lucha por la defensa
de los derechos humanos en ese país, como siempre digo, al que queremos tanto. Un abrazo para todos. Seguiremos conversando y analizando esta situación. Chao, chao.